RCR. A Iván Arenas, un reconocido periodista, analista en temas políticos, especialista en temas de conflictividad social. Qué gusto saludarte, Iván. Buen día, muy amable. No, al contrario, mucho gusto, muchas gracias, José. Gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y oyendo esta mañana. Vamos a conversar sobre esta declaratoria de emergencia en las provincias tanto de Trujillo como en Patás, en el Departamento de la Libertad. Pero antes me gustaría que escuches lo que ayer explicó para esta declaratoria de emergencia el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Por el tiempo de 60 días, declarar en emergencia la provincia, toda la provincia de Trujillo con todos sus distritos. Situación en la que se estará actuando de manera enérgica la Policía Nacional de Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que conjuntamente con las autoridades regionales y locales puedan hacer frente a esta ola delincuencial. La segunda decisión que se ha tomado es igualmente, mañana se va a expedir la norma correspondiente que declara el estado de emergencia en la provincia de Patás. Y esta vez el control del orden interno va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional de Perú. En Patás hemos visto con estupor cómo se han registrado el sabotaje a torres de alta tensión, 7 torres voladas, atentados con dinamita, crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se mueven en torno al comercio especialmente del oro, y lo que hemos encontrado en Patás es la peor expresión respecto a lo que puede pensarse acerca de la seguridad ciudadana. Extorsiones, explotación laboral, explotación sexual, proxenetismo, tráfico de armas, tráfico de insumos químicos, en fin. Y es por eso que se ha tomado la decisión que por el plazo de 60 días las Fuerzas Armadas intervengan inmediatamente en Patás en el control del orden interno, con el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales, del derecho internacional humanitario y de las reglas y empleo del uso de la fuerza. Iván, ¿cómo analizas estas medidas que está adoptando el gobierno, ¿no? Y sobre todo en la zona de Patás, ¿no? Tú has estado siguiendo muy de cerca el tema, las implicancias, los riesgos y cómo está configurada la situación, tanto en Patás y que tiene que ver una conectividad con Trujillo. ¿Cómo estás analizando este tema, por favor? Mira, José, yo creo que es una especie de paliativo. Yo creo que el diagnóstico del gobierno más o menos existe. El diagnóstico del gobierno es que todo eso es una percepción y que van a atacar fundamentalmente ese campo, es decir, el campo de la percepción de la criminalidad, y por eso van a dar la sensación de que puede estar todo más seguro con la salida o con el control de las Fuerzas Armadas de la seguridad ciudadana. En Patás ha existido una declaratoria de emergencia, sin embargo todos hemos visto cómo esa declaratoria de emergencia no ha funcionado, básicamente porque la Policía Nacional, a pesar de querer hacer todo, no tiene todos los instrumentos, no tiene toda la logística para poder desarrollar, para poder, hay 2 comisarías en la zona, en fin, pero de alguna u otra manera la policía no tiene todas las armas suficientes, no las armas, digamos, todas las armas, herramientas suficientes para poder establecer el orden completo a pesar de esta declaratoria de emergencia. Como te digo, esta declaratoria de emergencia tiene un diagnóstico, para mí que es un diagnóstico básicamente paliativo. Se cree que las bandas con esto van a, con las Fuerzas Armadas, se controla las Fuerzas Armadas, la percepción de inseguridad va a reducirse, pero lamentablemente eso no va a ser cierto. A ver, el propio alcalde de Patás ha salido el día de ayer en la tarde a decir que él está en contra de esta medida, porque esta medida no es solamente paliativo, solamente es una pequeña, digamos, iniciativa del gobierno que no va a lo significativo. El presidente de la Cámara de Comercio de Trujillo, La Libertad, también acaba de decir digamos, en la mañana lo mismo, acaba de criticar esta estrategia del gobierno, inclusive la forma de la estrategia, porque es una declaratoria de emergencia anunciada, por así decirlo, una toma de control de las Fuerzas Armadas anunciada, cuando lo que debería de hacerse es, si las Fuerzas Armadas van a entrar, que lo hagan y después de alguna otra manera lo pueden anunciar.
y encima le dan 2 plazos, le dan 2 días de plazo a estas bandas organizadas, porque el día 16 todavía va a ser aparentemente la entrada de las Fuerzas Armadas. Lo otro es que, como te digo, la criminalidad básicamente no se va a reducir, no se va a alivianar, porque básicamente van a ir hacia, las bandas criminales se van a desplegar hacia Chiclayo o se van a desplegar hacia Chimbote. Las bandas criminales que están actuando en Patás probablemente se desarticulen en todo este momento que va a durar la declaratoria de emergencia en los próximos 30 o 60 días, digamos 30 días para disuadir. Pero, como te digo, no es básicamente un paliativo. Yo creo que esto no va a funcionar porque aquí lo fundamental es ir a la estructura, básicamente, de cómo se configura la criminalidad alrededor, por ejemplo, de la minería ilegal, cómo se configura la criminalidad en Patás, tanto como en Trujillo, ¿no? Ahí vamos, que tú conoces muy bien el tema. ¿Cómo es que se está configurando en este momento minería ilegal, criminalidad organizada en Patás? ¿Cuál es la situación real? Mira, lo que pasa es que la configuración de la minería ilegal tiene, como alguna vez lo conversamos, tiene 3 características, tiene 3 cadenas, por así decirlo. Una cadena de corrupción que básicamente están involucradas algunas instituciones propiamente del Estado, incluido la Dirección Regional de Minería, que no digo esta, pero digo la anterior, es que ha dejado hacer muchísimas cosas. Luego están estas especies de una cadena de logística. Por ejemplo, los explosivos están numerados, están acreditados por la institución que genera los explosivos, de tal manera que es muy rápida la detección de quién vende o quién compra qué en el mercado negro. Una llamada telefónica y a las 2 horas tienes los explosivos. Claro, te va a costar 2.000 o 3.000 soles más de lo que te cuesta normalmente en el mercado legal. Te demora aproximadamente 15.000 soles y aproximadamente a 2 semanas, a 4 o 5 semanas, poder tener una especie de permiso para los trámites de los explosivos. Eso hace imposible que tengas en el momento. Entonces, como te decía, se ha formado un mercado negro alrededor de los explosivos, que si bien, como te digo, es un mercado negro, pero está acreditado. Es decir, sabemos de dónde viene y hacia dónde puede ir, de tal manera que nadie le sigue rastro a eso. Entonces, esta cadena de logística, esta cadena de proveedores, por así decirlo, básicamente de explosivos, es fácilmente detectable. Lo tercero es una cadena de lavado de activos, que empieza desde Patás y termina básicamente en La Libertad, en toda la costa norte, en Chiclayo, en Trujillo, en Chimbote. Y luego otro fenómeno importante, además, ¿no?, que son las plantas procesadoras. Las plantas procesadoras en Chiclayo hay plantas moledoras y chancadoras muy grandes, industriales. Se han instalado aproximadamente ahí entre 6 o 10 en el mercado legal, pero se dice que hay muchos más. Entonces, tenemos una serie de cadenas que de alguna otra manera son parte de la forma estructural de esta minería ilegal y la criminalidad. Si no atacamos esas cadenas, entonces lo que estamos haciendo básicamente con la declaratoria de estado de emergencia es simplemente colocar algunos paliativos, y en el fondo son básicamente eso, paliativos momentáneos que no se están atacando la importancia. Y lo otro es el proceso de formalización, que tiene que ser un proceso de formalización honesto, sincero, real, un proceso de formalización básicamente técnico y no un proceso de formalización ni político ni legal, o sea, ni legalista, ¿no?, sino legal. Entonces, todos esos temas configuran que la minería ilegal se siga moviendo y a pesar de estos paliativos va a seguir existiendo todavía, ¿no? Ahora, tú has mencionado algo, lo que le llaman la cadena productiva, y yo le agregaría la cadena productiva ilícita, cómo se mueve la minería ilegal en todo ese circuito. Estamos viendo Patás, pero si nos movemos por toda la Sierra Liberteña, no solamente es Patás, tenemos que hablar de Huamachuco, Sánchez Carrión. Hay una zona como el Cerro del Toro donde hay minería ilegal y todo el mundo la conoce. Tenemos que ver Santiago de Chuco, tenemos que ver el corredor que va hacia Cajabamba, ¿no?, por la zona de La Arena que va a Cajabamba, donde también hay minería ilegal. Entonces, ¿no crees tú que si no se aplica una buena estrategia, si es que no se mira en realidad todo este universo, puede haber una migración mucho más rápida a otros sectores que ya no son Patás, pues pueden ir bajando?
Mira, lo que pasa es que no se tiene una especie de visión territorial de lo que sucede, y eso es importante poder decirlo. O sea, se cree que Patás es solamente Patás y alrededor de Patás no existe nada Así más que es. Patás, y eso no es absolutamente falso. La cadena básicamente es una cadena de criminalidad alrededor de la minería ilegal que se ha formado junto al narcotráfico. Mira, hay una cadena inmensa que empieza probablemente en la Sierra Norte de Huaraz, que tiene conexión con esta zona de Leoncio Prado, Huacrachucro, que tiene un corredor que va directamente a Tocache, luego viene Huacachucro y va finalmente a Siguas, y allí se conecta con la Sierra Liberteña. Lo que te quiero decir es que si no tenemos una visión amplia y solamente pensamos que el tema solamente es en Patás y no es en Huamachuco, no es en Santiago de Sánchez Chuco, Carrión, en Sánchez fin, Carrión, claro. en Santiago de Chuco, claro, exactamente. Si no consideramos que la zona se mueve por todas partes y que hay minería en todas partes, entonces lo que estamos haciendo es tener una visión absolutamente paliativa, muy particularista de la zona. La minería ilegal es un fenómeno que se extiende de manera territorial, no se extiende de manera particular, ni en una zona hay y en otra zona no hay. Es decir, lo que estamos generando en realidad es que todas estas bandas organizadas se vayan de Patás por 30 días, se vayan hacia otras zonas o desaparezcan de Trujillo por algunos días y luego nuevamente se articulen alrededor de estas zonas, sin dejar de hacer lo que están haciendo en otras zonas minería ilegal. Si no tenemos una visión articulada de esta cadena, de esta inmensa cadena, tanto productiva, tanto territorial, una cadena de corrupción, si no tenemos todo este tema de alguna otra manera mapeado, va a ser muy difícil que a pesar de los estados de emergencia podamos atacar la criminalidad. La minería ilegal no solamente tiene un componente de ilegalidad, sino además, como te decía, tiene un componente estructural, y ese componente estructural es básicamente la corrupción, la cadena de proveedores, la cadena de lavado de activos, y esta cadena de, digamos, esta especie de construcción territorial del movimiento ilícito. Entonces, si no entendemos que esto tiene una característica más allá de la zona, que esto desborda Patás, y creemos que solamente atacando esta zona vamos a atacar ya la criminalidad, entonces estamos absolutamente errados. Entonces yo considero que este tema es básicamente un paliativo y que lo que se quiere es, de alguna otra manera, es atacar la percepción de criminalidad, reducir la percepción de criminalidad, y en el fondo la criminalidad va a seguir existiendo. Y también poco se mira la conectividad que tiene Patás con lo que muchas veces ocurre con los ajustes de cuenta que ocurren en Trujillo, ¿no? Y donde sí está también relacionado en algunos casos a minería ilegal. O sea, eso tampoco... Sí, claro que sí. Claro, ese es otro efecto. Sí, mira, hace más o menos un mes y medio, un presidente de una ronda, un dirigente de una ronda de la comunidad de campesinas, de una comunidad campesina, fue asesinado él y sus dos hijos. Así es. Y entonces él y sus familiares. Entonces, y fue básicamente en Trujillo. Eso que te quiero decir, lo que te quiero decir es que los ajustes de cuentas, en efecto, muchas veces no suceden en Patás, sino se trasladan a la libertad. Esta es una cadena que no solamente, como te decía, termina en la libertad. Hace más o menos 3 semanas asesinaron a un líder de minería ilegal que no quería dar las cuotas que tenía que dar. Entonces fue asesinado, pero no fue asesinado específicamente ni en Patás ni en la libertad, sino en otra zona. Lo que te quiero decir es que estamos reduciendo el tema como si el tema de Patás fuera solamente Patás. Eso desborda Patás. La minería ilegal desborda Patás. Como te digo, la minería ilegal tiene una conexión territorial muy, muy grande, gigantesca, y tiene varias conexiones territoriales. Si tú quieres conectar minería ilegal con narcotráfico, entonces la zona de salida o la zona de entrada, o digamos la carretera que unifica estas zonas, es básicamente Siguas, Huacrachucro y Tocache. Entonces toda esta zona unifica, y si quieres exportar, te puedes ir hasta Paita, en fin. Lo que te quiero decir es que Patás y la minería ilegal en Patás desborda Patás. No solamente es Patás. Con esto no solucionas absolutamente nada. Como te digo, yo creo que ellos quieren atacar otra cosa, que es esta percepción de criminalidad, pero en el fondo
tanto lo dice el presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad como el propio alcalde de Patás, en el fondo no van a dar ningún resultado, porque aquí lo que tenemos que ir es fundamentalmente a las cadenas que estructuran la minería ilegal en esta parte del país. Muy bien, Iván, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación, esta reflexión respecto a la decisión del gobierno. Va a declarar en emergencia tanto Trujillo como Patás, ¿no? Pero la mirada que tú le das es la mirada que los observadores están viendo ahorita, ¿no? O sea, no solamente miremos el lado de lo que está ocurriendo en Patás, sino miremos lo que está ocurriendo en su alrededor y ocurremos lo que está ocurriendo en otros puntos del país. Y parece ser que esa no es la percepción que tiene el gobierno. No sé si tengas algo que agregar, Iván, por favor. No, solamente decir que el tema de la minería ilegal finalmente no es solamente un tema de atacar la criminalidad, claro, sino es un tema básicamente de minería, de atacar toda es decir, si tú crees que el origen de la minería ilegal está en su origen en la informalidad, entonces lo que tendría que hacer es atacar la informalidad. Y la única manera de atacar la informalidad ya no es ampliando el reinfo, ya no es dando de concesiones a estos gremios informales, sino poniéndote de acuerdo con ellos para construir una ley MAPE sincera, real y honesta, y sobre todo técnica, en la que puedas finalmente formalizar estos miles de mineros en vías de formalización informales. Si creemos que el origen de la minería ilegal es esto, entonces ataquemos esto, es decir, ataquemos la informalidad. Si creemos que la minería ilegal es básicamente el resultado de la criminalidad y del narcotráfico, entonces ataquemos estas cadenas que estructuran la minería ilegal. Pero lo que no podemos hacer es dar paliativos, y creyendo que con paliativos, como dice, además ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, ha dicho que no nos iremos hasta acabar la criminalidad. Esto no se va a poder hacer, eso es una especie de vivir en un cuento, pues eso no va a suceder. Lo que tenemos que hacer es atacar de fondo, y si el gobierno tiene de alguna otra manera, lo que el gobierno quiere es buquelizar, digamos, la minería ilegal, al final va a terminar perdiendo, porque las estructuras van a seguir manteniéndose y con ello evidentemente la minería ilegal va a seguir reinando en esta parte, ¿no? Muy bien, Iván, como siempre yo te agradezco la gentileza que has tenido con nosotros a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de tu parte, muy gentil. Gracias. Conversamos con Iván Arenas, periodista y analista en temas políticos. RCR